Entonces, debe ser eso, efectivamente, ¿no? Y como yo era ingeniero, entonces, en vez de ser un economista facilón, ¿no? Y explicar lo que había pasado, que es quizá lo que tiene sentido, no, me he complicado la vida e intento explicar las cosas que no han sucedido, ¿no? Que tiene mucho riesgo y nuevamente pues no es garantía de que uno vaya a acertar. Lo que iba a contaros hoy es pues un poco lo que ha dicho Ramón, ¿no? Voy a intentar contaros un poco dónde está el estado del arte, ¿no? Dónde está el estado de la cuestión sobre la información personal, lo que vale y un poco dónde están las sensibilidades, tanto desde el punto de vista de los usuarios, desde el punto de vista de las empresas, la industria, podríamos decir, ¿no? Los que estáis aquí sentados a la derecha, los proveedores, que yo suelo decir, o las plataformas, también es otra forma que la gente se denomina. Y luego incluso voy a apuntar algunas ideas sobre posibles políticas, posibles soluciones, qué pueden hacer los gobiernos, las administraciones, ¿no? Desde el punto de vista europeo, etcétera, etcétera, a estas cosas. Yo no sé, una pregunta, no sé cómo paso las estas, el pequeño detalle, sí, me voy para allá. Vale, ok. Entonces, nada, he preparado 9 transparencias simplemente o por ahí, para que sea un poco más... Ah, ok. La de arriba, no. Ok, no, la de arriba no, era la de... Ahora... Sí. Las cosas del directo. Y la de arriba, ¿qué es? Esta, vale. Ok, entonces nada, muy sencillo, voy a contar un par de ideas, que más o menos todo el mundo tenéis las palabras, lo que dirían los ingleses las buzzwords, ¿no? Las palabras un poco que están de moda sobre este ámbito y un poco las dos principales escuelas que hay, que luchan, ¿no? Y que podríamos decir un poco que es la visión también un poco americana frente a la visión europea. De alguna manera hay un poco ese choque, ¿no? Entre las dos visiones. Y luego, un poco también, pues, qué sabemos y qué no sabemos. Hay una gran cantidad de cosas que aún no sabemos sobre cómo responden los usuarios, sobre lo que quieren los proveedores, sobre qué opciones son mejores para las políticas, y vamos a intentar juntar un poco todo eso y terminar con algunas conclusiones. Bueno, entonces, lo primero, esto es como yo lo he llamado, ¿no? como la carrera del oro, ¿no? Gold Rush, es como la fiebre del oro, ¿no? Todo el mundo piensa que hay riquezas inimaginables detrás de explotar la información, ¿no? Todo el mundo está hablando estos días de Big Data, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar? Big Data, ¿no? Entonces, es como una locura, ¿no? Todo el mundo intenta acumular información de lo que sea, de cualquier manera, sensores, uso de dispositivos, transacciones de cualquier tipo, y cuanto más información mejor. ¿Cómo extraer valor de esa información? Bueno, pues hay que picar, ¿no? Es el data mining, ¿no? En el fondo, pues hay que hacer algo parecido a lo que hacen los buscadores de oro. Entonces, es un poco a ver quién tiene más datos, quién tiene las mejores herramientas, que haya cuánto valor hay ahí detrás, cuánto oro hay detrás de toda esta historia, eso ya no está tan claro. ¿Cuánto vale? Que es una de las ideas o una de las preguntas que voy a intentar responder un poco, eso ya no es tan evidente. Y yo he preferido, o utilizo esta metáfora de la fiebre del oro, pero sin embargo no es la que utilizan los políticos. Los políticos, y no deja de ser curioso, ¿no? Yo reflexionando, hay tanta inteligencia, esto es una frase de una comisaria europea, hay tanta inteligencia en los políticos para que en vez de decir fiebre del oro, ellos dijeran, no, es el nuevo petróleo de Internet. Claro, porque el petróleo no es lo mismo que el oro. El petróleo es una cosa, ¿no? Es una cosa pringosa, ¿no? Entra allí y se mancha. Y no cualquiera, mientras que buscadores de oro los hay por todos sitios, pues uno se va, hay algún tipo de selva, ¿no? Y con sus sistemas, ¿no? de buscar pepitas. Sin embargo, la prospección petrolífera es una cosa completamente distinta, es una cosa que requiere grandes compañías, grandes infraestructuras y no está al alcance ni mucho menos de todos. Entonces, es que efectivamente los políticos ya en el 2009 lo habían visto y veían que el paradigma, ¿no? La metáfora se parece más a la búsqueda del petróleo que a la fiebre del oro. Bueno, es una buena cuestión. Lo que está claro es que de utilizar la información personal, la información que los usuarios suministran cuando utilizan toda una serie de sistemas digitales que todos manejamos, está claro que a cambio pues recibimos cosas útiles, ¿vale? Si nos merece o no nos merece la pena en todas las circunstancias es una cosa que es parte de lo que vamos a debatir, pero que recibimos cosas que nos interesan como redes sociales, resultados de búsquedas o todo tipo de servicios inteligentes es algo que parece evidente. Para una gran mayoría de usuarios realmente lo están utilizando, luego realmente hay algo detrás de ello, hay una utilidad que ellos perciben, pero la cuestión es, no siempre es así, o al menos no siempre los usuarios son conscientes de todas las trazas, de todo lo que sucede con su información, ¿no? Hay una palabra que a mí me gusta, ¿no? Yo pido perdón, mis presentaciones suelen ser siempre en inglés porque así solo tengo que hacerlas una vez, ¿no? Si no tengo que hacerlas 2 veces sería un poco una pesadilla, ¿no?
Entonces, hay una palabra bonita que es esto de las sombras digitales, ¿no? Según utilizamos pues, diferentes tipos de sistemas, pues vamos dejando por ahí trazas, restos, ¿no? Y una de las preguntas que le dejaba a Ramón para la encuesta era, cuando uno tiene un móvil, ¿deja información personal o no? ¿Y cuánta información deja? No dije en la pregunta cuando uno utiliza un móvil, sino dije cuando uno tiene un móvil, porque simplemente tener un móvil, para que un sistema de comunicaciones móviles funcione, el sistema tiene que localizarte en una cierta zona para ser capaz de enviarte la comunicación hasta donde estás. O sea que el mero hecho de poseer un móvil y encenderlo, eso está generando una traza, ¿no? Una serie de informaciones, particularmente tu localización, quién eres y por dónde, cómo cambias, ¿no? Y cómo te mueves, sin utilizarlo, sin necesidad de utilizar. Esto pasa cada vez más con más sistemas y particularmente con las comunicaciones móviles. El problema con estas sombras digitales, incluso también con el uso consciente de una serie de servicios, es que los usuarios no siempre están confortables. Claramente también, igual que los usuarios sí que sienten o perciben utilidad, cosas útiles en esos servicios, en esas aplicaciones, también al mismo tiempo se dan cuenta de que hay cosas que rechinan, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un par de ellas. Una de las típicas es el uso fuera de contexto de la información. Es decir, yo voy a una tienda a comprarme unos pantalones y no los tienen. Entonces no me importa dejarle mi número de teléfono para que me avisen si traen ese modelo que me gusta, ¿vale? La transacción, mi información personal está en un contexto claro, me interesa comprar unos pantalones. Ahora, que aprovechando que yo soy un señor, que vieron que yo llevaba varias tarjetas de crédito en el bolsillo y que eran unos pantalones caros y que eran de una marca y tal, empieza a llegarme propaganda de otra serie de cosas, no estoy tan seguro que ya sea una cosa que me convenza tanto. En el mundo físico lo tenemos bajo control relativamente. En el mundo digital, ese control, lo que sucede con la información más allá del contexto de la transacción, no es ni mucho menos evidente. Hay un ejemplo que está, hoy por ejemplo justo salía en el periódico, si habéis leído El País, hoy salía justo este ejemplo, pero yo lo puedo explicar con más detalles porque lo conozco bien, es lo que se llama el Target Case. Target es una cadena como de supermercados o de hipermercados en Estados Unidos. Entonces un señor, hace un año o algo así, fue muy indignado a protestar al gerente de la tienda local porque a su hija, que era adolescente, le estaban llegando un montón de cupones como si estuviera embarazada, ¿no? Pues, que se comprara pues, un carrito de coche y comprara una serie de cosas, vitaminas, tal. Y el señor dijo, esto no puede ser, que mi hija es una adolescente, que no le puede... Y el gerente, el pobre, pues se pidió disculpas, pues sí, señor, debe ser un error, pues le pedimos, pues, estas cosas pasan. Y cuando el señor volvió a su casa, descubrió que su hija adolescente estaba embarazada, ¿vale? Entonces, esto creó un debate muy grande en Estados Unidos y el resultado es un poco curioso, que yo pienso esta la moraleja de la historia es un poco curiosa. Debido al lío que se montó, porque simplemente del uso de la tarjeta de crédito, y todo el mundo compra con tarjeta de crédito, pues la chica iba a comprar al supermercado con tarjeta de crédito, los algoritmos de predicción del comportamiento son lo suficientemente buenos como para decir, es que esa persona está embarazada, está cambiando sus patrones de compra de una cierta forma peculiar que implica que está embarazada. Entonces lo que hacen ahora es, no le han dado al botón de off a los sistemas que son capaces de gestionar esa información y de poco perfilar, ¿no? Este profiling que hay ahí, ¿no? Averiguar nuestro perfil de usuarios, sino lo que hacen es meten errores a posta, ¿vale? Entonces, entre medio de esos cupones, para que no pienses que saben mucho de ti, pues te aparece, oye, cómprate este coche. Y dices, se han equivocado. No se han equivocado en absoluto. Lo hacen para que tú no te des cuenta que saben tanto de ti. Imaginar lo que significa acumular la información de tus compras en tarjeta de crédito continuamente, ¿no? En todos los, si vais a comprar siempre en el mismo sitio, imaginar que vais a hacer esto y extraer perfiles. Seguro que hay algunas personas de la audiencia que saben que esto es posible, que uno se puede conseguir. Y salía en la noticia también, la complementaba, porque hay unos investigadores que han publicado hace muy poco un artículo también relativamente conocido que simplemente con los me gusta de Facebook, vosotros hacéis me gusta en Facebook, pues simplemente con esa información que es pública, tú vas a tus perfiles y puedes averiguar qué cosas te gustan, pues eres capaz de saber con un 80% de probabilidad si eres heterosexual o homosexual. No está nada mal. Y esa tiene su interés, pero por supuesto consiguen un 95%, esto en un país como Estados Unidos, pues siempre es más complicado, saber de qué color tienes la piel, por ejemplo, ¿vale? Esto es fácil de conseguir. Entonces, hay usos de esta información, usos por terceros que no están claros y que
pues claramente generan controversia, ¿no? Nos pueden dar nuevas cosas, pero no está claro si la información está siendo utilizada como nos gustaría, ¿no? Bueno, entonces, un poco con esta especie de ideas, ¿no? Armado con estas incertidumbres, pues nosotros en un cierto proyecto que hacíamos queríamos averiguar cosas como las que están aquí. Vale, queda claro, ya la discusión no es, no, hay que prohibir el uso de la información personal. No, la discusión es más bien, bueno, la información personal tiene un valor, pero queremos saber cuál es este valor y queremos saber también si este valor está beneficiando a los usuarios o está beneficiando solamente a la industria o en qué parte está beneficiando a cada uno de ellos. Y queremos saber también si la regulación influye en este valor. Yo pongo una regulación y me cargo la industria, esto es importante para nosotros como europeos, porque si yo pongo una regulación muy estricta y me cargo las oportunidades de hacer Big Data, la hemos fastidiado. Quiero decir que a lo mejor estamos matando oportunidades de recuperación económica, ¿no? Esto es una cosa que puede ser importante para Europa. O lo contrario, a lo mejor yo pongo por ahí regulación y no pasa nada, lo contrario. Creamos usuarios que tienen más confianza en los sistemas y eso tiene más recorrido. Esto es una pregunta muy importante, ¿no? Y es la última pregunta y la más difícil también de responder. Bueno. Entonces, un poco de economía, relativamente dura. Decidir si uno utiliza con plena consciencia, con toda la información, decidir como usuario si uno utiliza uno de estos sistemas o no, no es evidente, ¿vale? Tienen beneficios y tiene inconvenientes. Cuando utiliza simplemente Gmail, es mi caso, hay unos algoritmos, se supone que, unas máquinas, ¿no? Se supone que no hay intervención humana, que están procesando continuamente mis correos, y de mis correos se puede saber de mí todo. Vamos, mejor que ninguna otra persona que me conozca. En mis correos está todo, lo que soy, lo que me interesa, por qué me muevo, mis motivaciones, todo está en los correos. Entonces, pero la conveniencia que tiene para mí, joder, yo viajo continuamente por el mundo, lo utilizo, funciona, almaceno allí gigas de información, el buscador es fantástico. Yo cojo mi correo de universidad y lo mando a Gmail. ¿Por qué? Porque es mucho mejor proveedor de correo que la universidad. La universidad se queda colgada, le pasan cosas, el webmail no funciona, tiene un límite, no 10 megas, no te puedo enviar un attachment, etc, etc, ¿no? O sea que tiene mucha conveniencia, pero entonces la decisión no es fácil. Esta misma decisión es igual de difícil para los proveedores. Los proveedores quieren extraer información de los usuarios, pero no quieren tampoco hacer que los usuarios se cabreen, ¿no? y renuncien a utilizar esos sistemas, porque si hacen eso, pues se mataron el negocio. Sí quieren que los usuarios dejen toda la información posible, pero tampoco quieren completamente ponerlos en su contra. No son tan tontos la industria, espero, ¿no? Esta industria que tenemos aquí sentada, quiere poner las cosas más inteligentes. Entonces hay como dos visiones económicas, una especie de choque de mentalidades. La primera sería esto que sería un poco, sí, lo que llaman, ¿no? Más finamente sería como la escuela neoclásica, ¿no? Que viene a decir, mire, es inútil poner protecciones de privacidad y poner regulación en este esquema. Lo mejor es dejar que el libre mercado funcione. Os pongo un ejemplo para que se entienda, ¿no? Pues así dicho, dices, pues no me cuadra. No, mira, yo soy una empresa y tengo una posición libre, un hueco de trabajo, a veces me salen palabras en inglés como posición, bueno, como sería en castellano, un trabajo, y quiero buscar una persona adecuada para allí. Si la información es transparente y yo puedo averiguar información de esa persona, yo sé si esa persona encaja en el puesto de trabajo. Es más eficiente, ¿no? Soy más rápido y mejor encuentro la persona adecuada para ese puesto de trabajo. Si la información está escondida y no fluye libremente, esa persona a lo mejor me cuenta algo que no se corresponde a la realidad y cuando lleva ahí unos meses en la empresa me doy cuenta que no es la persona apropiada porque algo no se correspondía con la realidad. Y entonces tengo un coste, tengo que volver a empezar, a lo mejor tengo que reciclar X, lo que tenga que ser, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo el poner límites a la información pues crea costes para el sistema, ¿no? Crea costes para la sociedad, multiplicar esto por todos los puestos de trabajo, por todas las empresas, etcétera, etcétera. Esto sería una visión. Incluso mi buen amigo Elie Noam tiene una teoría más agresiva que llega a decir algo así como, mire, incluso no importa al más mínimo, ¿quiere usted poner regulación? Ponga regulación, dele derechos a los usuarios o déselos a los proveedores. No importa, al final, si los usuarios les interesan esos servicios, van a vender sus derechos, ¿no? Es una cuestión oye, me merece esto la pena, me han dado estos derechos, pero yo prefiero el servicio, ¿vale? Yo quiero que me des a cambio el servicio. Entonces, ¿para qué preocuparse con la regulación si va a ser inútil? Esta es una visión. La otra visión, que podríamos poner un nombre, sería algo así como, ¿no? El behavioral economics, algo así como la economía del comportamiento o algo parecido, viene a decir, no, mira, y esto responde al título de la ponencia,
Los usuarios, dicho finamente, ¿no? Dice, no toman decisiones racionales, que significa que son irresponsables, ¿vale? Pero significa que ¿por qué deciden las cosas? No se sujeta a una explicación, no es algo que tú me puedes decir, mira, lo he hecho por esto. Pues no lo entiendo, no, es que no tiene explicación, que he hecho cosas, como pone ahí, behavioral biases, que es algo así como, que es que me apetecía hacerlo, es que yo pues, di clic, ¿por qué? Pues yo qué sé, pues no soy capaz de explicártelo, o como pone ahí, no entienden todo lo que hay detrás, es que entender lo que hay detrás, cuál es el modelo de negocio de Facebook, el modelo de negocio de Google, el modelo de negocio de esta compañía que te ofrece servicios personalizados y cómo manejar esa información. Para empezar está en inglés, luego alguien te lo tiene que explicar. Esto no es evidente entenderlo, ¿no? ¿Vale? Está puesto muy elegantemente, ¿no? Y los usuarios tienen eso también, información incompleta. No saben todo lo que está pasando. No tienen una bola de cristal para entender, no saben, las propias empresas no saben cómo van a evolucionar en su gestión de los datos personales. O sea que entonces son irresponsables, no están sujetos a esta, digamos, racionalidad, ingenuos porque piensan, bueno, esto no va a pasar nada, ¿no? Nadie se va a enterar de esta información. Bueno. Y lo de miopes normalmente se utiliza en este ámbito, significa con el tiempo. Es decir, que hoy dicen, o dicho de otra manera, ¿no? Como diría un economista, ven más los beneficios en el corto plazo que los beneficios en el largo plazo, ¿vale? Significa que dicen, pues yo quiero esto hoy, ya, pero esto puede que dentro de unos años, pues a lo mejor se arrepiente usted de haber puesto esa foto y haber hecho tal. Bueno, pero es que hoy me era conveniente, ¿vale? Pues esto es lo que significa que son miopes. ¿Cuál de las dos escuelas, cuál de las dos visiones es la correcta? Es una buena cuestión. La industria, que no es tonta, esta industria, ninguna industria es tonta, toda la inteligencia está en las industrias, para eso, y si no tienen esa inteligencia, contratan a los mejores profesionales. El ejemplo típico es Google, cogió y contrató al mejor economista de social información que había, Hal Varian, y le puso a liderar todo su sistema de subastas, y etcétera, etcétera. O sea que esto es un poco cómo funciona. O sea que no son tontas. Los proveedores que ven esto dicen, sí, es que los usuarios algo tienen de que no son racionales completamente. No es que no queramos regulación, pero mire, si usted pone mucha regulación, por ejemplo, si continuamente hay que explicarle a los usuarios qué pasa con sus datos, les aparecen ventanas continuamente, los usuarios estarían dando clic y al cabo del tercer clic pondrían un programa que automáticamente hace clic en todo. Si es que no tienen tiempo ni ganas de estar averiguando lo que pasa con sus datos, lo que quieren es el servicio. O otra cosa, por ejemplo, vale, todo eso está bien, pero definamos, otra posición que tiene la industria, pero definamos bien qué es información personal. Información personal es esto, esta cosa estrecha, pero todo esto no es información personal. No confundamos información personal con otras cosas que están alrededor de la información personal. Entonces los proveedores quieren una definición muy estricta de lo que es información personal, ¿vale? Y no quieren que se aplique a cualquier cosa. No todo lo que generas en Internet es información personal. Por ejemplo, dicen, no, tu historial de lo que navegas, eso es información personal. No, eso no es información personal, está ligada a una IP que yo no sé quién eres, ¿vale? Entonces no es información personal, está ligada al ordenador, pero no sé si era una persona o varias los que lo utilizaban. Bueno, entonces, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Entonces he dividido el que sabemos y el que no sabemos, alargándome, no, muy bien, sí, más o menos si no lo controlo y veo un reloj. Vale, decía, entonces, ¿qué sabemos de la industria? ¿Qué sabemos sobre la industria? ¿Qué sabemos de la economía de esta industria? Bueno, aquí hay un par de cuestiones un poco económicas, un poco duras, ¿vale? Pero yo voy a intentar que sean comprensibles y si no, como tenéis ahí unas cosas, ¿no? Pues en vez de aplaudir me las podéis tirar o algo, ¿no? O sea, exacto. Me podéis interrumpir, dicho sea de paso. Tienen que interrumpirme, ¿no? Y tenéis preguntas. Yo es que me lanzo aquí a hablar y se me olvida. Bueno, entonces, ¿y qué sabemos del valor que extraen, ¿no? De los estos? Entonces, hemos hecho incluso algunas cifras, ¿no? Bueno, pueden ser a lo mejor incluso algo sorprendentes. ¿Cuánto pensáis que gana por usuario, por un perfil de usuario, ¿no? Las compañías cogen los datos de lo que ellos piensan que es un usuario y crean un perfil. ¿Ah? ¿Cuánto creéis que extrae al año de valor una compañía como Google de un usuario, por cada usuario? ¿Son 5 euros, 10 euros, 20, 50, 100 euros? Por uno, al año, no toda su vida, cada año, ¿vale? O sea que la cuenta es muy simple. Google o Facebook, ahora mismo, tienen todos estos usuarios, ¿vale? Y entonces ligar la cantidad de usuarios que tienen activos, ¿no?
con los ingresos que tiene, ¿vale? ¿Esta cifra por dónde puede andar? Pero directamente, es decir, usuario ingreso o... El valor. Nosotros hemos hecho... Todo el valor que le puedes hacer. Nosotros hemos intentado ser buenos economistas. Si es cuánto valor eres capaz, como sea, allá tu modelo de negocio, de un usuario. Yo soy una compañía que cojo los usuarios, les exprimo, ¿no? Con lo que sea, les doy servicios gratuitos, los usuarios dicen qué buenos, y yo extraigo información y luego ya tengo que encontrar una forma de cómo extraer valor de esa información. Una forma de hacerlo es, se lo vendo a los anunciantes. Oiga, que yo, mire, tengo todos los que son jóvenes, tienen dinero, les interesan los coches, están aquí. ¿Quiere usted poner anuncios de coches? Pague, ¿vale? Y va justo a los que les interesa, eso se llama Targeted Advertising, y ese es el modelo de negocio más evidente. Como yo sé lo que quieren los usuarios, le vendo a los usuarios que usted quiere. Aparte, como los usuarios ahora, aunque estén dispersos, yo soy capaz de acceder hasta ellos. ¿Quiere usted vender libros sobre papiroflexia? Antes, si esto pone usted un negocio aquí en Sevilla, pues ¿cuántos hay? No, pero ahora yo justo sé a quiénes le interesa la papiroflexia en todo el mundo, con lo cual le vendo a esos usuarios, estén donde estén, y luego, etcétera, etcétera. Entonces, 1000, o 1000 es muy alto. 100. Bueno, no está tan desencaminado. Entonces, ahí tenéis números. Por ejemplo, que haya varias rayas por aquí, se supone que no debo tapar esto. Bueno, que haya varias rayas por ahí significa simplemente diferentes hipótesis, porque hay que ver cuánto tiempo, por ejemplo, según pasa el tiempo, los datos de los usuarios pierden valor. Quiero decir que mis intereses cuando yo tenía 25 años no son los mismos intereses cuando yo tengo 30 años, o sea que con el tiempo, entonces hay que hacer, pues ahí poner unas fórmulas y pelearse un poco con ello, pero básicamente, por ejemplo, Google en una especie de escenario intermedio, estamos hablando de 40, eso está en dólares, 35 euros, 45 dólares, por ahí, ¿no? Más o menos. Eso es lo que es capaz de extraer Google hoy, con una serie de hipótesis y un poco así, jugando números y tal, más o menos, para tener un número en la cabeza. Curiosamente es mucho más capaz de extraer dinero o valor de los usuarios que Facebook. Facebook está por los 10, por poner un número. ¿Por qué Google es capaz de extraer? ¿Qué tiene el modelo de negocio de Google que es capaz de extraer más valor que el de Facebook? Es una buena cuestión, ¿eh? De hecho, las valoraciones en bolsa corresponden a esto, ¿vale? Los mercados, que no saben muy bien por qué hacen las cosas, pero las valoraciones efectivamente están en relación de esta manera, ¿no? O sea, que dicen, no, mira, parece Facebook es más ineficiente en extraer información. La respuesta sería muy simple, y es que el perfil que tiene Google es mucho mejor que el que tiene Facebook. El de Facebook es demasiado general, sabe un poco nuestras preferencias, pero en Google, cada vez que lo utilizas y haces una búsqueda, te retrata, sobre todo por la búsqueda, no hace falta utilizar Gmail ni nada, ¿vale? Cuando tú pones una búsqueda de, bronquitis, es que estás tosiendo, ¿no? En general no te pones, es un ejemplo que, al azar, vamos, no tenía nada que ver con nada personal. Pero la información personal, fíjate cómo se puede manejar fuera de contexto, ¿eh? Es otro ejemplo que quería hacer un poco perversamente. Desde el punto de vista de comportamiento económico, hay una teoría que se llama de mercados multilaterales, ¿no? o bilaterales, que vendría a decir lo siguiente. El ejemplo típico es la televisión. Entonces, la televisión gratuita, ¿no? La televisión en abierto. Yo lo que quiero es, cuanto más usuarios tengo, más televidentes, más anunciantes tengo, ¿vale? Entonces, lo que me interesa a mí como plataforma de televisión es tener muchos usuarios, muchos anunciantes, ¿no? Juntar los dos lados, porque eso se llama mercado bilateral o multilateral, ¿vale? Pero estos mercados, la teoría estricta de mercados bilaterales dice que un lado subvenciona al otro. ¿Cómo se ve esto en televisión? Esto significa que yo, para atraer a los usuarios, tengo que tener contenidos muy interesantes. Tengo que comprar ese partido de fútbol. Traigo ese partido de fútbol, entonces tengo más usuarios porque les interesa y les coloco más esto. Pero traer a los usuarios me cuesta dinero, ¿vale? Porque tengo que comprar cosas que les atraen, tengo que luchar por los contenidos, ¿no? El partido de esta noche. Okay. Vale. Pero ¿funcionan así las redes sociales o los buscadores u otros sistemas? Y la cosa ya no está tan clara. Que efectivamente que estén invirtiendo entre los usuarios. No funciona así, porque funciona. Cuantos más usuarios tengo, si más perfilados, más dinero puedo traer de los anunciantes. Gano de los dos lados. Entonces, hay una discusión económica por ahí bastante seria sobre si lo que está pasando es que simplemente son compañías que tienen mucho poder de mercado y por tanto imponen sus condiciones a los usuarios.
no son compañías que invierten en un lado para conseguir al otro, que es una situación que tiene pinta algo mejor, más balanceada, ¿no? Que balancea un poco los intereses de los usuarios con otros intereses, sino que yo me lo quedo todo porque estoy en control. Tú quieres esto, pues tienes que pasar por el aro, ¿no? Que es lo que significa, está puesto ahí término económico, ¿no? Discriminación de primer grado, significa que sé exactamente lo que quieres y entonces te puedo poner el precio que estás dispuesto a pagar. De hecho, teóricamente, si una de estas compañías acumula información sobre mí, puede llegar a saber hasta dónde estoy dispuesto a pagar. Y por tanto, ¿qué precio me pondría? Justo el último que estoy dispuesto a pagar. De hecho, Google sabría que se iba a quedar embarazada antes que se quedara embarazada la chica esta. Que tenía ya malas ideas, ahí está. Pues algo hay de eso. Entonces, de hecho, bueno, aquí me metería en profundidades económicas que quizá me quedo aquí, ¿no? Simplemente con la idea de que quizá tengan más información de nosotros de lo que nosotros tenemos sobre lo que hacen con esa información, que es una situación muy asimétrica, que se puede traducir como en poder de mercado, ¿no? Que son compañías que pueden hacer lo que quieran. La idea de poder de mercado es una idea muy simple, económica, pero muy potente, que es que pueden hacer lo que quieran y tú no puedes hacer nada al respecto. Eso es lo que significa. Cuando las compañías pasan un cierto límite, al menos bajo la legislación europea, hay que echarles un ojo, ¿no? En la legislación americana no es necesariamente este el caso. Bueno, esto es lo que sabemos de las compañías. Entonces, ¿sabemos cosas? Bueno, sabemos algo de algunas compañías en algunos sectores, con algunos modelos de negocio, pero nos faltan muchas cosas que saber, ¿no? Por ejemplo, una cosa que no sabemos es si hay diferencias regionales, es decir, el valor que extrae una compañía como Google o Facebook es el mismo en Estados Unidos que en Europa. Tenemos algunos números por ahí y no extrae, o sea, la cultura americana es más proclive a, oiga, que exploten mis datos a cambio de servicios y entonces el valor que extraen es más alto, no es igual por todas las regiones, ¿no? Es un tema interesante, que a veces es igual en todos los usuarios y no todos los usuarios son iguales. Bueno, los usuarios. De los usuarios sabemos menos cosas en general, ¿vale? Las cosas que sabemos son un poco más dispersas, pero no por ello son menos interesantes. Por ejemplo, lo primero que sabemos es que los usuarios los hay de muchos tipos, ¿vale? No hay usuarios, aquí siempre que el usuario medio, en el usuario medio es mentira, no hay ningún usuario medio, hay usuarios que no les importa utilizar estos servicios, hay usuarios en cambio que no quieren saber nada y se dan de baja de todo, ¿no? Incluso hay los extremos y toda la gama intermedia, ¿vale? Y eso complica el problema, el que haya muchos usuarios con muchas perspectivas, sobre todo complica el problema a los policy makers, a los que hacen leyes, porque hay que hacer leyes para todos, hay que proteger a todos, no solamente a unos, ¿no? Otra cosa interesante que he mencionado antes, que es una idea importante, es que depende mucho del contexto, ¿no? Lo que te vale en un contexto no te vale en otro contexto. Hay montones de experimentos que prueban esto. Por ejemplo, no estás dispuesto, la información más personal que tienes es la de salud, típicamente es uno de los ejemplos que siempre se ponen, ¿no? ¿Y estarías tú dispuesto a que una compañía, Facebook o Google, supiera sobre tu salud? Vamos, no tengo que preguntar mucho para que me digáis que no tiene pinta. Y sin embargo, si os digo, no, mira, pero es un proveedor de soluciones médicas y gracias a tener un poco información de ti y por lo que te pasa, puede que ayude a salvar a otras personas. Bueno, hay una serie de personas que dirían, oye, pues yo estaría dispuesto a contribuir. Entonces, es un ejemplo de cómo el contexto cambia radicalmente, es un ejemplo exagerado, pero cómo el contexto cambia radicalmente la percepción de las personas. Bueno, luego viene un poco los datos que Ramón, ¿no? En la encuestilla, esa trampa que hemos hecho, lo que se llama la paradoja de la privacidad. ¿Qué significa? Todo el mundo está preocupado por la privacidad, todo el mundo está preocupado por los datos personales, cómo se utilizan, pero nadie hace nada al respecto. Vosotros no estáis haciendo nada al respecto. Podríais hacer cosas o podríais hacer muchas más cosas. Podríais deshabilitar las cookies, podríais hacer que el historial no se acumulara, podríais ser cuidadosos en dónde están guardadas la información sobre esto, podríais preocuparos si el proveedor, podríais escribir correos, leeros las condiciones y en general una gran parte de los usuarios. Aquí salida a la mitad, está cambiando, algo ha cambiado, antes era mucho mayor, pero todavía en ciertas preguntas es 80 o 90% de los usuarios no hacen nada al respecto, ¿vale? Y ni se preocupan. Si hay un proveedor en el mercado que hace lo mismo pero es más respetuoso con mis datos personales, bueno, no, voy a utilizar que es el que utiliza este amigo mío, ¿no? y poco más, ¿no? No solamente tienen esta paradoja, ¿no? Les preocupa pero no hacen nada, sino que además hay bastantes indicativos de que se comportan de esta manera poco racional, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como parte de este proyecto, hicimos un experimento y dijimos,
oye, y te vamos a crear un buscador distinto, que no está en el mercado ahora mismo, pero te va a dar como puntos, ¿no? Una recompensa, si mandamos por Twitter los resultados de lo que pones en la búsqueda, ¿no? Imaginad las búsquedas que hacéis, en vez de ir van al buscador y van a Twitter al mismo tiempo, en paralelo. Si nos dejas hacer eso, así es más popular y ágil, y sabemos cuáles son los trending topics en búsqueda, ¿no? Imaginaros, es como una forma y sería interesante, ¿no? Te damos algún tipo de recompensa. Bueno, la gente va y lo hace, ¿no? No estoy seguro que si lo pensáis un momento, no estoy seguro que todo lo que ponéis en el buscador, pensadlo, hagáis cosas que habéis puesto, quisierais que se tuiteara por ahí. Y al tuitearse está a cualquiera, ¿no? Joder, ¿qué cosa estás buscando tú? ¿Se pueden decir palabras aquí? No. Bueno, entonces, también otra cosa que ha comentado Ramón, que los usuarios prefieren servicios gratuitos, ¿no? Y eso de pagar, están pagando mucho con sus datos personales. Están pagando con información de ellos mismos. No están pagando en dinero, pero están pagando. Pero han reflexionado mucho sobre ello. Bueno, y luego hay detallitos que son interesantes. No voy a ir un poco rápido por ellos, pero sí que parece que los usuarios distinguen entre que la información se use dentro del contexto de la transacción y cuando eso empieza a utilizarse por terceros. Tiene una sensibilidad a eso, ¿no? Y eso parece que en general, ¿no? Que el usuario medio, como he dicho antes, no existe, pero en general aquí esto crea una distancia, lo que pone ahí, ¿no? Que esto de pasar información a terceros, una cosa es que Google, vale, oye, tiene información sobre mí, pero que Google la venda, el caso no es con Google, con Facebook ha pasado varias veces, ¿no? Cada vez que Facebook se le ha ido la mano en, oye, que ahora los proveedores, por ejemplo, una muy famosa, como una cosa llamada Beacon, hace como 3 o 4 años, en la cual diversas compañías que podían vender productos tenían acceso a los perfiles. Esto creó pues una especie de, ¿no? Y tuvo que volver para atrás Facebook. Facebook hace mucho ese tipo de cosas, ¿no? Prueba cosas y tal. Ahora, por ejemplo, ha pasado con Instagram, ¿no? Que incluso quería quedarse con las fotos, incluso aunque fueran de niños y tal. Bueno, una cosa, y ha hecho que el National Geographic ha dicho, oye, pues mis fotos fuera de Instagram, ¿no? Y muchos usuarios pues han decidido que no les interesa ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, también hay otros pequeños detalles, ¿no? Que parece que la información, una cosa es lo que yo voy a hacer o lo que estoy haciendo, pero que además sepas dónde estoy, parece que la información de dónde estoy, los usuarios reaccionan más, ¿no? O también reaccionan en cambio, recibir anuncios no está claro. A veces incluso algunos usuarios esperan recibir algún tipo de anuncios, ¿no? Y también la información temporal a lo largo del tiempo pues es algo que es importante para los usuarios, ¿no? Si acumulan información más tiempo, pues también reaccionan al respecto. Bueno, y ya para terminar, un par de ideas más, un par de transparencias, que es un poco para lanzar y qué se puede hacer, ¿no? Bueno, esto es realmente complicado para los policy makers, porque es un poco la dinámica que ponía al principio. Hay como dos cosas contrapuestas, ¿no? Si no hacemos nada, parece que hay usuarios que están descontentos con lo que está sucediendo. Y si hacemos, a lo mejor nos pasamos, a lo mejor bloqueamos innovación, ¿no? Bloqueamos oportunidades. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Que es lo razonable, no es evidente. Entonces, esto es una cosa. Otra idea importante es que esto no es un debate teórico, esto tiene consecuencias económicas importantes. Hay empresas que dependen de esto, que su negocio, sus oportunidades de hacer cosas nuevas y contribuir a que haya nuevos servicios dependen de dónde se pongan los límites, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso se tiende a olvidar y no se suelen poner consideraciones económicas en este debate y suele ser, por ejemplo, el debate ha estado muchos años atascado en temas de es un derecho fundamental, no lo es, y como es un derecho fundamental, pues un lío, ¿no? Vale, entonces, vale, eso está muy bien, yo no tengo nada contra ello personalmente, pero bloquea y no permite que se puedan hacer cosas, ¿no? Bueno, entonces hay como dos grandes grupos de cosas que se pueden hacer y es cosas un poco técnicas, ¿no? Un poco contribuir o apuntar a desarrollos que pues, simplifiquen o hagan que el problema, si es que es tal, ¿no? O el equilibrio sea mejor, lo que se suele llamar en inglés como algo así como privacidad por diseño, ¿no? Acerca de medidas técnicas, ¿no? Y luego está la regulación pura y dura. Entonces, en el lado técnico, en el lado un poco de las cosas que se pueden poner en marcha, ¿no? Que simplifican las cosas, pues ahí he apuntado 3. Una que es muy difícil, pero yo creo que las cosas irán por ahí, y es que, ¿y si pudiéramos a la información personal pegarle información del contexto en el que se produce la transacción para que solo nos avisen cuando las cosas se salen de madre? ¿Vale? Cuando la información empieza a ser utilizada en cosas, oye, que yo hice esa transacción
pero que en esta otra, yo qué pinto ahí, porque están mis datos ahí, eso no tiene nada que ver con lo que yo. Entonces se sale completamente del propósito original, ¿no? Por ejemplo, cómo pegarle esas dos informaciones, cómo obtenerlas y pegarlas y avisar a los usuarios cuando pasan cosas raras, sí, es una cosa interesante. Otra cosa es típicas tecnologías pues para mejorar la privacidad, ¿no? Para que de alguna manera los datos se anonimicen de una forma, aunque experimentos como este de Facebook parecen demostrar que no es tan fácil anonimizar las cosas, ¿no? Que es posible volver a recuperar información del usuario por más que la agregues e intentes. Pero bueno, al menos si la agregas y solo, por ejemplo, se manejara información agregada y no persona a persona, algo se puede conseguir. Otro tema curioso para evitar este poder, ¿no?, que podían tener algunas de estas compañías es que hubiera portabilidad de tu información. Esto, ahora mismo no hay nada de esto y eso está lejísimo. Que eso significa que tú estás en una red social y esa red social es mala, pues tú te vas con toda tu información a otra red social. Ahora mismo, ahí se queda. Tened en cuenta que compañías como Facebook no solamente guardan la información personal, sino que guardan la información que has quitado, ¿vale? Lo que suena un poco, ¿no?, da un punto de escalofrío. Dices, anda, yo no quería poner esto, lo quitan. No, eso te lo guardas. Eso es lo más importante que guarda Facebook, es eso. Las cosas que definen mejor al usuario son las cosas que el usuario ha borrado, por algún motivo las ha borrado. Bueno, en el lado de la regulación como tal, y esta es la última de transparencia, yo, aunque esto está sujeto al debate, yo estoy más, ¿no? Las evidencias parecen demostrar que los usuarios, pues sí que tienen cierta miopía, ¿no?, cierta responsabilidad, cierta alegría, ¿no?, en hacer las cosas, y que quizá haya que cuidarlos un poco, ¿no? No se puede dejar, esta es un poco mi impresión, pero estoy dispuesto a discutirla, no se les puede dejar ahí. No diría tanto que son como niños, pero todavía digamos que les falta cultura de manejar estas cosas y quizá sea mejor ir poco a poco. Pero la pregunta es que esto no mate la innovación, que no mate las oportunidades, ¿no? Esto es recordar esta idea. Entonces, es más, esta es una opinión también, aquí en esta transparencia hay muchas opiniones mías, más bien, ¿no?, un poco basadas en evidencias, pero opiniones al fin y al cabo, que es que esta tensión entre los proveedores y los usuarios no va a desaparecer, sino todo lo contrario. Para algunos usuarios, para un número grande de usuarios, va a aumentar. ¿Por qué? Porque cada vez estas compañías van a tener más datos y tú te sientes incómodo y cada vez estas compañías tienen más datos, la tensión va a incrementarse. Esa es un poco la idea. Entonces algo hay que hacer. Entonces, Europa tiene un desafío enorme, que precisamente estos días está en el Parlamento Europeo. Ya sabéis que la forma de hacer leyes en Europa es muy complicada. La Comisión hace una propuesta, pasa por el Parlamento Europeo, luego el Consejo la bloquea, que lo va a pasar, y va a volver para atrás, bueno, un desastre. Entonces, estos días se está discutiendo, ¿no? Justamente está en el Parlamento Europeo y está sujeta a presión de todos los lobbies, habidos y por haber, de todas las grandes compañías, la industria, ¿vale? Está empujando, pinchando para que las cosas, los usuarios, vía sus representantes en el Parlamento, otras organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Europa tiene que demostrar es una cosa muy complicada, que es que aunque se pongan, que es un poco la visión europea de las cosas, que aunque se pongan reglas y reglamentaciones, ¿no?, leyes que defiendan los derechos de los usuarios, eso no mata la innovación, sino lo contrario, crea usuarios que son más conscientes de sus derechos y compañías que son capaces de manejar esos datos de manera respetuosa y al mismo tiempo ofrecer cosas innovadoras, que puede ser el camino al que llegarán más lentamente otros sitios, por ejemplo en Estados Unidos, que a base de su modelo típico de, pues si el mercado pues no le parece que ese servicio está bien, las compañías irán corrigiendo, como hace Facebook, sus ofertas para estar de acuerdo con lo que quieren los usuarios, pero es un camino, ¿vale?, más lento y que da ventaja a las compañías frente al usuario durante un tiempo. Entonces, ¿seremos los europeos capaces de demostrar que con una cierta reglamentaciones que están más hacia, o que intentan defender un poco más a los usuarios, sigue existiendo innovación al ritmo suficiente como para que haya algún Facebook europeo, un Facebook respetuoso europeo, por poner una idea, ¿no? ¿O no? Sí, por supuesto. ¿Los servicios premium tratan diferente los datos personales? O al fin y al cabo, es decir, lo que pagas, o sea, tus datos siguen teniendo incluso más valor si lo pagas. Bastaría con leerse la política de privacidad que están obligados a poner, pero lo normal es que en esos servicios premium los datos personales sigan quedando en manos del proveedor y sigan siendo explotados.
en cierto sentido, en ciertos servicios premium estás pagando 2 veces, porque efectivamente con la cosa premium pues te estás retratando más, que no solamente dices, esto me interesa tanto que estoy dispuesto a pagar por ello, luego yo como proveedor lo marco con un asterisco, digo, esto es lo que vale, este dato lo voy a pesar más en mi esto. Esto no se puede decir que todos los proveedores operen de esta manera, ¿no? ¿Vale? Pero hay. Una de las cosas que intriga de esto es ¿por qué no hay ofertas de compañías que sean respetuosas, más respetuosas? No, respetuosas quizás no es lo correcto, que sean más cuidadosas con los datos personales. ¿Por qué no hay un Google? ¿Por qué no hay un Google cuidadoso? Hay un Facebook y ¿por qué no hay un Facebook cuidadoso? Los hay, pero son pequeños. Por ejemplo, en redes sociales, hay redes sociales que prometen que jamás, los jamases, que la información, tal. Hay varias, ¿no? Y podría contaros anécdotas de unas cuantas de ellas y cómo operan, ¿no? Para asegurarse que las cosas están bajo control. Pero no han llegado a ser tan grandes como estas compañías que pongo siempre como ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que es que el camino es el que han emprendido estas compañías o es que el terreno de juego estaba inclinado para un lado y se han aprovechado de algún tipo de ventaja que había y los policy makers han respondido lentamente y no han sido capaces de equilibrar esto a tiempo, o ¿está esto bien? ¿Podemos otra vez el modelo americano frente al modelo europeo? ¿Cuál es el camino? ¿No? Es una muy interesante cuestión, ¿no? En cualquier caso, el desafío europeo es probar que eso tiene sentido. Algunas cosas curiosas que se pueden hacer, por ejemplo, y que un poco de los datos y un poco nuestro análisis dicen, es que los usuarios sean más conscientes es bueno. Esto es interesante, porque, claro, si los usuarios son más conscientes de lo que pasa con los datos, esto creará compañías, industria más cuidadosa. ¿Ah? Luego, decirle a los usuarios qué está pasando puede ser una política hábil. ¿Vale? En cualquier caso, por no alargarme más, que estoy más o menos en la hora que debería, hace falta entender más cosas de los usuarios, porque el problema siempre es lo que sucede cuando hay usuarios involucrados, que hoy quieren esto los usuarios, mañana quieren otra cosa. La percepción de los usuarios, lo que socialmente está bien, lo que te permiten, lo que está permitido hacer con tus datos, el tipo de servicios y los beneficios que te dan, cambia sobre el tiempo. Sabemos un poco de los usuarios, pero no sabemos de los usuarios en todo momento, en todo el tipo de servicios, y no sabemos cómo esa percepción está evolucionando. ¿Están cada vez los usuarios más saturados de información, o están menos, o están más dispuestos cada vez a intercambiar datos personales o información, o su huella por servicios? No lo sabemos. Necesitamos hacer más de estas cosas, pero sin olvidar la vertiente económica, más allá de que sea un derecho fundamental o no lo sea, que es una discusión muy interesante, pero metiendo esta dimensión económica, porque al fin y al cabo lo que queremos es mejorar la utilidad, el beneficio de todo el conjunto de la sociedad, ¿vale? Eso es un poco, y con esto funciona, ¿no?